Listo. Bueno, profes, vamos a iniciar la retroalimentación de esta prueba. Es, no, para nosotros es la tercera prueba, ¿no? Tercera prueba que realizamos de lectura crítica. Y bueno, espero que les haya ido mucho mejor, mucho bueno. Pues de hecho puedo ver aquí cómo les fue. A la profe Pau le fue muy bien. Andruso, solo 3. Jeffrey, la profe Jeffrey, 5. Listo, solo 3 la han realizado. Solo 3 la han realizado. Bueno, vamos a iniciar entonces con la retroalimentación. Las primeras 5 preguntas tienen que ver con este texto, ¿no? Un texto que habla sobre la justicia y la injusticia y que pertenece a, que escribió Platón, ¿no? En su libro República. Entonces, iniciamos con la primera pregunta. Y ya que hay conmigo pocos, pues ojalá que el diálogo sea mucho más ameno. La primera pregunta dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones contradice las ideas que presenta el autor? Para mí, la palabra clave aquí para responder correctamente, o la que me sirvió a mí para responder correctamente esta pregunta, fue contradice, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta, primero, ¿por qué digo que contradice? ¿Cómo relaciono yo los otros claves? Dice, ¿cuáles las siguientes afirmaciones tengo? ¿Qué me dejan claro? Que todas estas 4 son afirmaciones. Una de ellas contradice la idea, las ideas que presenta el autor. Una de ellas contradice las ideas, y eso es lo que tengo que ir buscando. Entonces, la que no contradizca las ideas del autor, esas hay que eliminarlas. Esa es la lógica para responder esta primera pregunta. ¿Cómo les fue? ¿Cómo razonaron, profes? Uy, no, aquí no me acostumbro a Zoom. Pues, profe, ahí como dice, contradice, entonces tocaría empezar a mirar cuál, cuál no se ajusta a la lectura Sí, o a lo que listo. dice, ¿no? Entonces, la A dice, algunas personas actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta. Sí, ¿Me da un momento, por favor, profesor? Disculpe. claro, no hay problema, profe. Listo, mi profe. Entonces yo considero que esa A es la respuesta correcta, porque dice que algunas personas actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta. Es que como ya no puedo ver mis respuestas, ahora tengo que volver a analizar. Ajá. Pero efectivamente pensaría que así rápidamente esa sería la respuesta correcta, que Ok, algunas personas actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta. Porque la lectura dice lo contrario, es que las personas actúan justamente porque les toca, no porque quieren, porque si pudieran ser injustos lo harían. tuvieran el poder, ¿no? Dice el texto. Ajá, si tuviera el poder exactamente de ser injustos, pues prevalecería su bien individual sobre la justicia, sus Listo, deseos individuales. listo, profe. Muchas gracias por... Usted captó, es decir, miró la primera se ajusta y no siguió más. Esa fue, ¿sí? Yo les recomiendo algo para que cuando estén estudiando, o al menos para estas retroalimentaciones que estén haciendo, hagan lo siguiente. ¿Yo qué hago? Yo respondo y además de que respondo obviamente ahí en el formulario,
En una hojita ves, en un cuadernito, este cuadernito, yo lo que voy haciendo es poniendo la clave, poniendo la palabra clave y la opción de respuesta que yo di. Si me equivoqué, corrijo y pongo mal y pongo la opción de respuesta correcta, la que es. Entonces esto, llevar apuntecitos sirve mucho para retroalimentar, para el ejercicio de Gracias, profe. retroalimentación. Sí, pero sigo pensando igual, o sea, ahí ya mientras le pedí un momento, pues estuve mirando las otras y ya veo que efectivamente, no me acuerdo cuál respondí, pero respondería la A, porque las otras pues sí dan más cuenta de la lectura. La que contradice sería esa. Oh, ok. Efectivamente, profe. Efectivamente, uno encuentra de primera mano, uno no puede descartar la primera, la A. Algunas personas actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta. No, esto no lo dice el texto. Como usted lo mismo lo ha dicho, lo dice, es precisamente lo contrario. ¿No? Las personas actúan injustamente si tienen el poder para hacerlo. ¿No? Y actúan justamente si por ejerción, por coerción social y por la ley. ¿No? Eso es lo que dice. Entonces no puedo descartar esa opción. Miremos las otras se pueden descartar, claro, porque dice, la injusticia, contrariamente a la justicia, es natural en el ser humano. Bueno, que sea Eso lo natural, dice, de sí, cierta manera. que sea natural, que no sea natural, contradice las ideas presentadas del autor. No, no, descartada por ese motivo. Actuar, actuar con justicia brinda menos ventajas que hacerlos con justicia. Eso lo dice también, eso está a favor, ¿no? Esto sí está a favor. Entonces también la descarto porque está a favor y lo que me están pidiendo es la que contradice. Entonces por eso yo digo que la palabra clave es esa, contradice. La justicia, contrariamente a la justicia, se comete voluntariamente, ¿no? No, no. Sí, sí, digo sí, sí, no. La justicia se comete voluntariamente, contrariamente a la injusticia, porque lo que dice el texto es que se requiere, digamos, de una coerción de la ley para uno actuar justamente. Pero en cierto sentido, la injusticia sí se comete voluntariamente, claro, está que falta ese detallito que dice el texto, que es si se tiene el poder para ello, ¿no? Si se tiene el poder para ello, y pues los que actúan injustamente, los que son justos, ¿no? Si tuvieran el poder para ello, actuarían injustamente. En ese sentido, sí también hay en cierta medida, está a favor de las ideas que presenta el autor. Entonces, se pueden descartar las otras opciones por esos motivos. Y así nos queda esta como única opción y que hemos identificado como respuesta correcta. Y esta es la respuesta correcta. Bueno, continuamos. Segunda pregunta. De los siguientes enunciados, los cuatro que hay acá, ¿cuál presenta un supuesto subyacente a la afirmación? Todo hombre piensa que la justicia le brinda más ventajas individuales que la justicia y está en lo cierto si habla de acuerdo con esta teoría, ¿no? Para mí, la palabra clave es supuesto subyacente, porque eso es lo que nos están pidiendo. ¿Cuál presenta un supuesto subyacente? ¿De qué? De los siguientes enunciados, es decir, uno de estos enunciados es un supuesto subyacente. No. Aquí, ¿cuál es la complejidad con esta pregunta? De que Profe. intentan confundirnos con supuesto subyacente, ¿no? Bueno, ¿alguien va a hablar? No, yo que le iba a decir precisamente eso de cuando uno ve supuesto subyacente, uno dice Virgen Santísima, porque uno, supuesto subyacente, supuesto, o sea, no es un concepto que uno tenga muy claro para poder identificar de una. Ujú. Entonces, esa me quedó mal, pero luego cuando leí su corrección, que no dice la respuesta real, sino como una reflexión frente a lo que uno debería analizar, y decías supuesto subyacente, pues vi que no es tan difícil el supuesto subyacente, o sea, lo que pasa es que como dice su merced, intentan confundir con una palabra muy técnica para que uno entre como en, en confusión. Efectivamente. Pero luego de entender que es un supuesto subyacente, ahí tendría que volver a analizar realmente cuál era
porque yo pensé que era como, cuando decía subyacente, era como algo que se derivaba de, pero en realidad no es así. De alguna manera sí. De alguna manera se deriva de lo que está explícitamente. Eh, Uno entiende lo de supuesto. Bueno, listo, hay un supuesto, ¿no? Lo subyacente, de alguna manera sí, se deriva lo que quiere, lo subyacente es por debajo de, ¿no? Por debajo de, uno entiende eso, entonces no está literal, sino que está implícitamente. Entonces, el supuesto subyacente, yo digo, se puede haber utilizado la palabra, ¿cuál es una idea implícita a partir de esa afirmación, ¿no? Que eso es lo que está ahí vigente, ¿no? Lo que uno puede deducir a partir de las opciones que nos dan, ¿no? Porque uno nos dice, pues es posible que no tengamos claro qué supuesto subyacente, pero uno analiza estas opciones. Y dice la primera, la justicia brinda las mismas ventajas individuales que la justicia. No, la justicia brinda las mismas ventajas individuales que la justicia. Ahorita leamos lo que dice eh, el enunciado, la afirmación que nos dan. Todo hombre piensa que, como están poniendo en la palabra, digamos, que nos están poniendo a analizar es esta justicia e injusticia. Tenemos que mirarle esas dos palabras, ¿no? Todo hombre piensa que la justicia le brinda más ventajas individuales que la justicia. Piensa que aquí hay algo interesante. Todo hombre piensa que la justicia le brinda más ventajas individuales que la justicia, ¿no? Y es ahí por donde se dan, por esta sola idea. Entonces dice, la justicia brinda las mismas ventajas individuales que la justicia. O sea, esa idea se corresponde con la que está señalada. Entonces sería analizarlo desde la cantidad de ventajas, porque, Ajá, porque exactamente. nos están dando las opciones más, pocas, iguales. Entonces sería analizar desde allí, desde la cantidad de ventajas que Ajá, brinda una y la otra, porque dice, está en lo exactamente. cierto. Cuando dice y está en lo cierto, es decir, que lo Ajá, afirma, ese sería el supuesto que ajá. afirma. Entonces ahí yo pensaría que si dice que todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas, entonces diría que la injusticia, a diferencia de la justicia, brinda pocas ventajas individuales, no sería. ¿Por qué? La injusticia, Ajá. a A diferencia. diferencia de la justicia, brinda pocas ventajas individuales. Dice pocas, pero arriba dice que la injusticia le brinda más ventajas. Entonces, Ah, descartada esa, porque pues exactamente. en el supuesto no es ese, esa No no puede es. ser eso, no puede ser. Luego Exactamente. en la C, pues, en la D dice, la justicia no brinda ninguna de las ventajas individuales que la injusticia brinda. No sé si ninguna, porque aquí no está diciendo que no le brinda ninguna, sino que la injusticia le brinda más. Por lo tanto, tampoco podría ser. Efectivamente, segunda que podemos descartar. En la A, que dice, la injusticia brinda las mismas ventajas individuales que la justicia, podría ser, pero no son tampoco las mismas. No son las mismas porque le brinda más, tampoco podría ser en el supuesto. Es que está diciendo, la está poniendo en el equilibrio, pero aquí es, pero la frase, entre comillas, me está dando un avance dentro de las ventajas individuales de la injusticia. Entonces, la B, que dice, la justicia, al igual que la injusticia, brinda ventajas individuales, sería la correcta. ¿Por qué? Porque cuando dice la justicia, al igual que la injusticia, o sea, al igual, o sea, en la misma medida, es un supuesto subyacente, pues le brinda ventajas individuales. Que sea más la injusticia que la justicia, bueno, ese es, pero pues digamos que en lo que dicen de supuesto subyacente, yo Ah, consideraría que la justicia, al igual que la injusticia,
brinda ventajas individuales. Ajá. Es decir, he ahí el supuesto subyacente, ¿no? Porque lo que dice la afirmación es que todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas, ¿no? ¿Qué está diciendo implícitamente? Que tanto o el supuesto subyacente, que tanto Ajá. la injusticia como la justicia Brindan ventajas. brindan ventajas individuales, ¿no? Eso es lo que está subyacente, ¿no? Subyacente, ¿no? Pero es un supuesto porque eh, no se dice explícitamente, ¿no? No se dice, pueda, digamos, que el texto lo contradiga, o bueno, que se diga otra cosa, por eso puede ser un supuesto, ¿no? Pero el subyacente está ahí, ¿no? Y eso sí está claro, ¿no? La idea subyacente de que tanto la justicia y la injusticia brindan las mismas, eso sí está claro por implicitud, ¿no? Por implicitud. Eso sí no se puede discutir. Eh, Me quedó sonándole la primera, ¿cómo descartar la primera, no? ¿Por qué descartar la primera? Dice, la justicia brinda las mismas ventajas individuales que la justicia. Es algo que no podemos concluir de lo que se dice. Pero además, profe, le digo yo que es que cuando dice las mismas, él le pone un igual. Ajá, Y allí no hay un igual, hay una relación más alta, porque ajá. lo expresa. Entonces no lo puedo equilibrar cuando realmente la balanza me demuestra que hay más para la injusticia. Entonces, esa por Exactamente. eso no sería, porque me está dando un igual y estoy hablando de un más injusticia. Eso no lo puedo derivar de esa afirmación. No lo puedo deducir de esa afirmación. No se deriva de esa afirmación. No se deriva porque cuando me habla de las mismas, indudablemente equilibra la balanza. Está diciendo otra cosa de lo que dice la afirmación. Por eso se puede descartar. Bueno, entonces, conclusión, la respuesta a esta pregunta es la justicia, al igual que la justicia, brinda las ventajas individuales. ¿Cuál es el problema con esta pregunta? Que esto me parece que despista bastante, ¿no? Lo de supuesto subyacente, porque no es una palabra común que utilizamos para. Continuemos con la tercera. ¿Cuál del... Profe, discúlpeme, hay otras personas con nosotros porque pues no quiero monopolizar mi discurso. Está la profe Yerfi y está la profe Dora. Igual levantan la manito, ahí creo que hay una opción para, para levantar la mano. O hay pocos conmigo y eh, digamos ahí piden la palabra y no hay problema. La Profe, es tercera. que también me gustaría, antes de entrar en la tercera y le pido me excuse, mirando aquí en internet lo que es un supuesto subyacente, dice que se refiere a las concepciones básicas que tiene el ser humano sobre temas centrales como la humanidad, el mundo, las relaciones sociales, que se van formando a partir de experiencias personales, las creencias, las ideologías, las pertenencias a determinados grupos entre múltiples culturas. Entonces pienso yo que eso sí daría cuenta en general, de la generalidad de la respuesta. Era como para darle una precisión ahí. A lo que es supuesto subyacente. Listo, muchas gracias, profe. Tercera, ¿cuál de las siguientes afirmaciones constituye una razón a favor de la tesis principal del texto anterior? A saber, que cuando alguien actúa justamente lo hace por obligación y no voluntariamente. Para mí la palabra clave, bueno, aclaro, yo en esta pregunta me equivoqué y voy a compartirles mi razonamiento equivocado y ahí miramos luego dónde me equivoqué, o yo no sé, comentan ustedes también cómo les fue, y miramos entonces cuál fue mi equivocación, la equivocación de ustedes. Bueno, no sé, voy a compartirles mi error. Esta me equivoqué en la respuesta. A razón, para mí la palabra clave fue, ¿cuál de los siguientes constituye una razón, ¿no? Una razón a favor de, ¿no? Entonces, a favor de la tesis, ¿no? Entonces, de estas, me dejan claro que esas son afirmaciones y que una de esas afirmaciones, ¿no? Está a favor de la tesis
principal del autor. Y aquí como que la dan a conocer explícitamente, ¿no? Para que no haya dudas a qué se refieren con la tesis principal. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones constituye una razón a favor? Es para mí la palabra clave, lo que me permite dejar claro qué es lo que me están preguntando, ¿no? Yo hablo de palabra clave cuando me refiero a esas palabras o palabra que me deja claro qué es lo que me están preguntando y qué es lo que tengo que ver, ¿no? Y cómo desde ahí parto para relacionar los demás. Bueno, pero yo cogí esta y bueno, ahorita analizamos como por qué me equivoqué. Entonces yo dije, bien, entonces de estas afirmaciones hay una que está a favor de la tesis del autor y esa tesis es cuando alguien actúa justamente, lo hace por obligación y no voluntariamente. Yo me fui por la A, yo dije, la gente se ve obligada a actuar justamente, ¿no? Yo dije, esta es una afirmación que está a favor de la tesis del autor por por cuanto, este, dentro de lo que él dice, mm, está claro que las personas actúan justamente cuando están obligadas por la ley, ¿no? Entonces yo dije, eso está a favor de la tesis que está en el texto, por lo tanto esta es la respuesta correcta. Y miré las otras y las descarté así, aplicando ese razonamiento. Dice, solo la igualdad garantiza el respeto por la ley. Yo dije, ¿eso qué tiene que ver? ¿No? Pueda que sí, pueda que no, pero con esta afirmación, con la tesis principal del autor, no, no tiene nada que ver. La injusticia brinda las mismas ventajas individuales que la justicia. No, eso no tiene que ver con la tesis principal del autor. Siempre que una persona cuente con la libertad para cometer injusticias, lo hará. Siempre que una persona, porque no me acuerdo exactamente por qué descarté esta opción. Siempre que una persona cuente con la libertad para cometer injusticias, lo hará. No me acuerdo exactamente cuál es la razón por la cual descarté esta opción ahorita, ¿no? Pero también la descarté. Pero todo esto que les he contado fue mi razonamiento erróneo. Así como se les he contado, ¿qué se me olvidó, profe? ¿Para dónde me fui? ¿Qué se me olvidó? Paola, profe Paola. Profe, es que yo pienso que también cuando su merced escogió la A, yo escogí la D, pero cuando su merced escogió la A, que yo también tuve un poquito ahí como de análisis con la A, algo que me aproximaba a esa respuesta era que en la parte de abajo dice que cuando alguien actúa justamente lo hace por obligación. La palabra obligación también la vemos abajo en donde dice la gente se ve obligada a actuar justamente. Entonces digamos que Ah, uno ahí como que inmediatamente como que se inclina por esa, pero resulta que dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones constituye una razón a favor de la tesis principal del texto anterior? A saber, que cuando alguien actúa justamente, lo hace por obligación y no voluntariamente. Y dice, la gente se ve obligada a actuar justamente, pero en general la tesis no es que la gente se ve obligada a actuar justamente. Esa no es la tesis central del texto, la principal. La principal es que siempre que una persona cuenta con la libertad para cometer injusticias, lo hará. Y que cuando alguien actúa justamente, pues lo hace por obligación, porque pues si pudiese tener el poder de no hacerlo, pues sería injusta. Entonces, es más próxima a esa tesis principal, la D. listo, profe Paola. Hay un detalle que usted como que lo siente, pero no lo logra coger. Y es evidente. El error que cometí es que perdí el foco de la tesis que me la dan aquí, ¿no? Me la dan aquí y yo me fui para allá, para el texto. Y como que me olvidé de esta tesis, ¿no? Que es importante porque, ¿por qué me la dan? Pues para que la tenga en cuenta. Y fíjense que hay un detalle crucial
entre la A y la B que me permite descartar una y la otra teniendo en cuenta eso que está subrayado. ¿Quién capta ese detalle? La profe Paola habló, pero no lo mencionó. Profe, también podría ser que dice que cuando alguien, Ajá, no dice que toda la gente se ve obligada a actuar justamente. ese es el Entonces, detalle. entre el alguien y la gente, pues ahí sí no somos todos. Ajá, exactamente. La tesis no me está generalizando, no me está hablando de la sociedad en general, de la gente, sino que fíjese que el texto habla es de el individuo particular, el sujeto, ¿no? Y aquí, esta, se podría decir que esta es una razón a favor, sí, la idea es una razón a favor, pero tiene un error, que es que está focalizada en términos sociales, Está de varias personas. generalizada. Ujú. En cambio, y la tesis no me está generalizando, me está hablando de alguien, de una persona, ¿no? Y la respuesta correcta sí es coherente con eso, con una razón a favor, pero también es coherente con que se refiere a una persona, siempre que una persona, ¿no? Y el Con la texto, tesis principal. ajá, entonces ahí sí hay coherencia en términos de ese pequeño detalle. Entonces, por eso se puede descartar la A y estamos seguros de que la D es la respuesta. Bueno, continuamos, ¿verdad? Y aquí me equivoqué en el razonamiento. Cuarta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sintetiza adecuadamente las ideas contenidas en el primer párrafo? ¿No? Para la cuarta, pues indudablemente la palabra clave para mí fue el primer párrafo y ahí tocaba que ir a leerlo. Y eso fue lo que hice, ir a leerlo. Ir a leerlo y ahí sí venir acá y identificar cuáles eran las ideas contenidas en ese párrafo y a descartar. ¿Cómo les fue aquí, profes? ¿Qué dice la profe Jersey, la profe Dora? Tomando nota. La profe, ¿cómo está? No, hace rato estaba por ahí en la prueba. ¿Cómo está? Bueno, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sintetiza adecuadamente las ideas contenidas en el primer párrafo? Bueno, el primer párrafo habla... Ay, yo no sé, yo estoy por allá. Se lo pongo, Bueno, aquí está está. hablando de la justicia y la injusticia. Yo tomé... A ver, ¿dónde estamos? ¿En la tercera? Ah, bueno, nadie es justo por voluntad, sino porque no tiene el poder de cometer injusticia. ¿Lo leemos todo, profe? Pues si lo requiere, bien. Si Listo. no, Nadie es justo por voluntad, sino porque no tiene el poder de cometer injusticia. Bueno, esto lo percibimos mejor si nos imaginamos las cosas del siguiente modo. Demos tanto al justo como al injusto el poder de hacer lo que cada uno de ellos quiere. Y a continuación sigámoslo para observar hasta dónde lo lleva a cada uno el deseo. Se actúa por el deseo y se actúa de manera individual. Entonces sorprendemos al injusto tomando el mismo camino que el injusto, siguiendo sus propios intereses, lo que toda criatura persigue por naturaleza como un bien, pero que la fuerza de la ley obliga a seguir el camino del respeto por la igualdad. Listo, entonces siguiendo ese orden de ideas, por favor me baja la pregunta. ya, es la cuarta. Entonces, todas son afirmaciones. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sintetiza adecuadamente las ideas contenidas en el primer párrafo? Dice, el que alguien sea justo es un deber que se deriva de la conciencia moral que tienen todos los hombres. Bueno, esa no va. ¿Por qué?
Pues debería ser, pero no es la que sintetiza el párrafo. Ok, de acuerdo. El que alguien sea justo resulta de una imposición, pues toda persona sin las restricciones y exigencias de la ley buscará satisfacer sus deseos. Tampoco resume. ¿La justicia es una ilusión? No. A ver. La injusticia es una ilusión, ya que lo natural es que una persona busque cumplir sus deseos y alcanzar sus intereses sin reparar en la igualdad que exige la ley. La otra, la justicia es un ideal inalcanzable, ya que toda persona, por más justa que aparente ser, tiene intereses propios que pueden llevarla a cometer injusticia. Pues yo me inclino por la D. ¿Por qué, profe? Porque es que lo que dice el texto es que, o sea, que las personas, o sea, su estado natural es satisfacer sus deseos personales, ¿sí? A ver, la tesis, nadie es justo si no es forzado a hacerlo por no considerar la justicia como un bien individual. Entonces ahí arrancamos como que la justicia no es un, o sea, la justicia es como un bien colectivo, ¿no? Pero las personas se pueden salir de ahí y por satisfacer sus deseos individuales llegan a ser injustos. Entonces, por él dice, démosle la libertad al justo y al injusto y nos vamos a dar cuenta que el injusto, en la medida que tenga la posibilidad de satisfacer un deseo individual, pues va a caer en la injusticia. Ok. Profe, hay un detalle de lo que yo he visto en su razonamiento. Y es que debe seguir lo que nos están pidiendo. Primero, ya tienes claro que estas son afirmaciones, bien. Y lo que nos están pidiendo es la síntesis del primer párrafo. Entonces, si nos piden ello, debemos olvidarnos de el sentido completo del texto y centrarnos solo en ese párrafo. Y al centrarnos solo en ese párrafo, comenzamos a descartar opciones. Yo no sé cómo a la profe Paola, que tiene la mano levantada, ¿cómo le fue? Profe, me fue mal en esa pregunta, pero yo lo analicé, ya tengo considero que ya puedo analizar mejor la respuesta. Pienso que dice que una de las siguientes afirmaciones, hasta ahí yo colocaría afirmaciones, sería mi palabra clave. Y en cada una de las posibles respuestas, en la A, en la B, en la C y en la D, hay una palabra que determina realmente lo que sintetiza adecuadamente las ideas contenidas en ese primer párrafo. En la A sería, para mí, la palabra deber, que el que alguien sea justo es un deber. Entonces, un deber, ¿no? Pues ahí en realidad eso no me sintetiza adecuadamente esas ideas del primer párrafo. No me están hablando de que sea un deber. En la B dice que alguien sea justo resulta de una imposición. Pues efectivamente tampoco me hablan de ningún tipo de imposición. Entonces, por eso tampoco la aceptaría. O sea, lo estoy viendo, digamos, como que esas son las afirmaciones, como el juicio de valor que me dan, la imposición, el deber, no, ninguna de las dos. Luego, yo me equivoqué y puse que la respuesta era, pienso que me equivoqué, no me acuerdo porque ya le dije que no lo escribí, que la C, yo puse la C, que la justicia es una ilusión, pero efectivamente tampoco considero que sea una ilusión. ¿Por qué? Porque no me está hablando de la justicia desde lo ilusorio, desde lo que significa la ilusión. Pero al contrario, considero que la respuesta correcta podría ser la D, pues en mi razonamiento, que dice, la justicia es un ideal inalcanzable. Sí, o sea, ahí lo que dice es que si alguien puede que quiera ser justo, ¿sí? Ya que toda persona, por más justa que aparente ser, tiene intereses propios que pueden llevarla a cometer injusticias. Y consideraría que esa respuesta sí me sintetiza adecuadamente las ideas contenidas en ese primer párrafo, teniendo en cuenta que sí puede ser un ideal, o sea, la gente sí quisiera ser quizás justa,
pero si se le diera el poder, pues efectivamente nos sorprenderíamos al ver que no lo es. Entonces, para mí la respuesta sería la C y lo vería desde esas palabras que me dan unos juicios de valor en las afirmaciones para poder identificar qué sintetiza adecuadamente ese primer párrafo. Listo, profe Paula. Muchas gracias por el razonamiento y también por lo que me han compartido las demás, profe. Usted ha captado algo interesante y es tener en cuenta la afirmación, profe. Pero fíjese que así como ese párrafo no nos habla de la justicia como que la justicia es una ilusión, no. Tampoco nos habla de que la justicia es un ideal inalcanzable. Tampoco. Así como usted ha detectado acá, el que alguien sea justo es un deber, tampoco. Pero usted dice que el que alguien sea justo resulta de una imposición. Sí está. Veamos si verá. Nadie es justo por voluntad, sino porque no tiene el poder para cometer injusticias. Esto lo porcimos mejor si nos imaginamos una cosa de la siguiente modo. Entonces, aquí hay una primera idea, que nadie es justo por voluntad. Y luego, al final, dice, pero que la fuerza de la ley obliga a seguir el camino del respeto por la igualdad, ¿no? Entonces, fíjese que esta idea de la B, ¿no? De la B, sí está contenida en ese párrafo. El que alguien sea justo resulta de una imposición. Y las otras ideas también, pues toda persona sin las restricciones exige de la ley y exigencias de la ley buscará satisfacer sus deseos. Y fíjese que este es ¿qué? Una palabra clave importante que está dentro del párrafo. Tenga en cuenta, profe, que nos están pidiendo una síntesis, ¿no? Una síntesis. Es decir, las ideas deben mantenerse de ese párrafo. No nos están pidiendo, digamos, que complementemos algo o vinculemos una opinión o una interpretación. No, la síntesis. Es decir, las ideas deben mantenerse. Y en ese sentido, considero que aquí mantiene las ideas del párrafo en general. Y como usted lo ha dicho, la A, dice, el que alguien sea justo es un deber. Ya dice algo que no está en el texto. Así como la justicia es una ilusión, tampoco dice algo que no lo dice en el texto. La Profe, justicia pero ahí sí, en realidad tendría, gracias por eso de ver, es real, es una imposición, pero como efectivamente no está implícito, habría que inferirlo un poco dentro del contexto. Uh-huh. Y como siempre le digo y en la clase pasada, a veces uno se deja llevar por la opinión personal y se le olvida que no es lo que usted piensa. Es que es luchar un poquito en contra de eso, de lo que yo pienso, sino de lo que está escrito y lo que me preguntan. Y de Pero tener, luchamos con eso, luchamos con sí, tener muy claro, o sea, por eso para mí muy importante tener claro qué es lo que nos están pidiendo, ¿no? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Y por eso a diferencia de usted, yo escogí para la cuarta el primer párrafo. A mí fue, digamos, primer párrafo. Me están pidiendo, yo cogí como palabra acá el primer párrafo porque me están pidiendo es precisamente la síntesis de ese primer párrafo, ¿no? La síntesis. Y una de estas opciones que hay acá es la síntesis de ese párrafo. Solo para corroborar, ¿no? Corroborar que están estas tres ideas. Estas tres ideas están bueno, específicamente dos, están en el párrafo. Y efectivamente, digamos, la parte que más se acerca de las tres opciones es esta, buscará satisfacer sus deseos, porque es ahí donde la palabra deseos es importantísimo en ese caso, porque están hablando del individuo. Ya la leemos rápido, verá. Dice, nadie es justo por voluntad, sino porque no tiene el poder para cometer injusticias. Esto lo percibimos mejor si nos imaginamos las cosas del siguiente modo. Demos tanto al justo como al injusto el poder de hacer
lo que cada uno de ellos quiere y a continuación sigámoslo para observar hasta dónde lo lleva a cada uno el deseo, ¿no? El deseo. Entonces, sorprendemos al justo, tomando el mismo camino que el injusto, siguiendo sus propios intereses, lo que toda criatura persigue por naturaleza como un bien, pero que la fuerza de la ley obliga a seguir el camino de respeto por la igualdad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí al final? No, que está obligado. No, está obligado. Que es una imposición, bueno, obligado no, que es una imposición de la ley, en este caso. ¿Continuamos? No es para disentir de lo que dijo, yo pienso que esa es la respuesta. No. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de la justicia, dice, considera la justicia como un bien individual. O sea, se considera que la justicia sí es un ideal de las sociedades, ¿cierto? Y pienso que cuando Platón lo escribió de esa manera, ¿sí? El diálogo que hace alusión a la justicia. Él dice, la justicia es un bien colectivo, o sea, es de todos, pero le concierne a cada individuo. Entonces, o sea, ¿por qué nace? Porque las personas se dejan llevar por los deseos individuales, ¿cierto? Por satisfacer sus propios intereses. Y cada que tengan, por eso él lo dice ahí, que cada persona tenga la oportunidad de satisfacer sus deseos individuales, así sea atropellando los colectivos, lo va a hacer, ¿sí? Y entonces pone el ejemplo que trae a colación, siendo una persona tan justa, cuando vio que tenía poder, entonces cometió la injusticia. Entonces, o sea, hay que como que determinar que la justicia es colectiva y como que es un término muy abstracto, ¿no? Cuando uno se va por lo de abstracto, por lo de ideal, ¿verdad? Que él es el padre del idealismo, cuando habla del amor, de la justicia, de todos esos conceptos ideales. Lo ideal del hombre es ser justo, todas las sociedades deberían ser justas, pero como son ideales, cuando se bajan a la realidad de cada ser humano, se le mira que la naturaleza humana es diferente. Entonces, al final, lo que se dice es que el ser humano tiene que hacer un gran esfuerzo para ser justo, ¿sí? A pesar de tener la posibilidad de ser injusto, luchar desde su interior para que brille la justicia y no la injusticia, ¿no? Abstenerse de cumplir sus propios deseos, o sea, ¿cómo es que dice? De obligar lo individual por el interés general, algo así. O sea, que eso es un principio que las personas deben de tener. Si mis intereses los tengo que, como que tengo que renunciar a mis intereses individuales por el bien colectivo, ¿sí? Que sería esa parte. Profe, ¿Cómo el reino lo pudo hacer? Profe Dora, mire, bueno, usted ya ha comenzado a analizar y a discutir las ideas de Platón, pero yo digo que aquí falta un elemento importante, ¿no? Un poco para no desentenderme del razonamiento que está haciendo y el aporte que está haciendo. Hay un elemento importante y es los principios, ¿no? El principio de este individuo, porque él parte de tres elementos, ¿no? El deseo, el individuo, el deseo, la justicia, la injusticia y la ley, ¿no? Y la ley. Y entonces en ese entendido pone el ejemplo y entonces si el individuo tiene los elementos, el poder en este caso de tener injusticia, él dice lo va a cometer y ya, ¿no? Y yo creo que ahí en ese pedacito para mí hay un elemento que falta analizar y es el principio con el que crece ese individuo, ¿no? El principio con el que crece ese individuo. Y, y por ahí podemos discutir otras cosas, pero yo creo que no es el objetivo, ¿no? No es el objetivo aquí discutir el texto. Bueno sería con los estudiantes, ¿no? Lo hacemos con los estudiantes y puede servir para analizar.
Pero pues no perdamos el foco, no perdamos el foco. Vamos a seguir retroalimentando. ¿Le parece, profe? Ok, sí, profe. Vale, vale. De hecho, vamos a comentar un poco lo que usted dice con esta pregunta 5, porque usted mencionó lo del ejemplo, y aquí viene la pregunta del ejemplo, precisamente, ¿no? Dice, dada la estructura del texto anterior, ¿qué propósito general tiene el autor al introducir el relato sobre el anillo de Higgins y cómo lo alcanza? ¿No? Para mí la palabra clave es propósito general, ¿no? Eso es lo que me están pidiendo, que yo identifique el propósito general. Listo, pero ¿de qué? Tiene bueno, el propósito general del autor, ¿no? Del autor. Al introducir, ¿cuál es el propósito tuvo el autor Relator. al introducir este relato? Ese relato que está en el párrafo 2, ¿no? Todo en Ujú. este El párrafo. propósito de Platón, que es un diálogo. Sí, entonces está en todo ese párrafo. ¿Por qué le incluyó ese párrafo? Y al establecer esa pregunta, lo que me están diciendo, bueno, o lo que me toca que hacer es relacionar el párrafo anterior con lo que se viene, ¿no? Esa es la relación que, que se establece ahí. Entonces, la otra cosa es el tipo de texto, ¿no? O a mí me ayudó mucho el tipo de texto. Para los profes que somos de lengua castellana, yo creo que esto nos facilitó mucho saber qué el tipo de texto nos facilitó mucho descartar unas opciones de una y dejar dos que podrían ser. Pero ¿cómo razonaron ustedes? O alguien, alguno, ¿cómo razonó? Profe, Sí, profe. utilicé la primera palabra de cada posible respuesta. Bien. Entonces, en la A, promover en la audiencia. En la B, convencer a la audiencia. En la C, reforzar en la audiencia. Y en la D, persuadir a la audiencia. A mí me quedó mal. Eso me quedó mal porque yo pensé, el objetivo de introducir ese ejemplo, voy a llamarlo como ese relato sobre Higgins, o Giges, no sé cómo se deletree, es promover en la audiencia la idea de que es más ventajoso seguir el camino de la injusticia. El caso de Higgins muestra cómo obtuvo beneficios gracias al comportamiento injusto que le posibilitó el anillo. Promover en la audiencia que es más ventajoso, yo lo eliminé. No me parece que es el objetivo de introducir ese ejemplo, o bueno, ese relato. No me parece que es promover. Luego, convencer. Bueno, de pronto convencer sí, porque se coloca un relato como para darle la razón a lo que se decía anteriormente. Podría ser convencer a la audiencia de que todo hombre cometerá injusticias cuando tenga la oportunidad. Así lo hizo Higgins una vez descubrió el poder que le otorgaba el anillo. Podría ser esa de convencer a la audiencia, pero todavía pues yo no puse esa porque la palabra convencer podría ser, ahora que lo veo, pero pues digamos que esa no fue la que yo puse porque convencer no me parecía. Luego decía, reforzar en la audiencia, que para mí reforzar es una idea más clara, que refuerza la razón, dice, reforzar en la audiencia la idea de que todos cometemos injusticias. El caso de Higgins ilustra cómo las personas aparentemente justas en realidad cometen grandes injusticias. Esa yo pensaría que es la correcta. Ah, bueno, pero como dice, todos cometemos injusticias, volveríamos a lo de que está generalizando de todos y resulta que pues ahí también estaban hablando de cierta manera de una persona, o sea, de una situación, pero pues sí puede estar reforzando, pero cuando dice todos, pues dudo. Yo puse, no, yo puse esa, pero la siguiente dice persuadir a la audiencia de que actuar justamente
requiere mucha fuerza de voluntad. En el caso de Higgins, la tentación derivada del poder del anillo doblegó su voluntad. Y pues yo creería que más bien esa sí va a ser la respuesta, porque sí es una manera, pues es que no sé, profe, porque pues por eso me quedó mal, porque efectivamente uno dice, ¿cuál es la pregunta? O sea, la palabra clave de la pregunta es, ¿qué propósito general tiene el autor? ¿Qué propósito general tiene el autor? Entonces, es macro, ¿sí? Entonces, cuando yo pienso que colocan un ejemplo o pienso que cuando colocan una razón que aporta elementos argumentativos al texto, yo pienso que es para reforzar una idea. Por eso puse esa, la de reforzar una idea. Pero luego cuando dice persuadir a la audiencia de que actuar justamente requiere mucha fuerza de voluntad, persuadir me parece que es una palabra que es como si yo quisiera que ellos actuaran de alguna forma. Por eso para mí sigue siendo reforzar en la audiencia por ese argumento que le estoy diciendo. Pero sí, también podría ser persuadir a la audiencia de que actuar justamente requiere mucha fuerza de voluntad, pero yo no sentí que el texto me persuade. No me siento que persuadida con el ejemplo. Yo siento más que es reforzar una idea, pero pues creo que esa no es porque a mí me quedó mal. Entonces, lo escucho, profe. Listo, profe Paula. Vale. Parto de lo siguiente. Les dije que mm, tener claro qué tipo de texto es ayuda, ¿no? Ayuda. Y el texto es un texto argumentativo, ¿no? Y muy pegado a la lógica o a los silogismos que se manejan en filosofía, ¿no? En la forma de razonar lógica que tenían los filósofos en ese tiempo. Y como es un texto argumentativo, los textos argumentativos pueden cumplir dos objetivos, convencer o persuadir, ¿no? Y depende de los argumentos que se establezcan. Entonces, al saber de que los textos argumentativos tienen esos dos objetivos, yo descarto una vez dos, promover la Profe, audiencia y disculpe, reforzar. ¿me puede volver a explicar lo de los textos argumentativos? Es que a veces se corta su voz, no sé si es mi internet o qué sucede. Le agradezco. Ok. Le decía de que los textos, tener claro, cuando ya tenemos claro qué tipo de texto es, facilita un poco las cosas. En mi caso, yo sé que, digamos, el texto es un texto argumentativo, aplica una estrategia argumentativa, plantea una tesis, hay unos argumentos, hay una estrategia argumentativa del autor en este caso. ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo de un texto argumentativo? Dos cosas, convencer a una audiencia o persuadir a una audiencia. No. Esos son los objetivos de los textos argumentativos. Por esa razón, yo pude descartar dos opciones, la A y la C. No, la A y la C. Y entre la B y la D sí tendría que haber leído a ver qué otra idea me ayuda a descartar. Entonces, la D dice, persuadir a la audiencia de que actuar justamente requiere mucha fuerza de voluntad, ¿no? Y me preguntan por el propósito general del texto. Yo creo que no tiene que ver con el propósito general del texto lo de la fuerza de voluntad, que requiera fuerza de voluntad. Digamos, ahí no nos está hablando de la fuerza de voluntad. Y eso es lo que me permitió descartar esa opción, ¿no? Es otra cosa. El texto sí es claro. En el caso de Higgins, la tentación deriva del poder del anillo. Doblegó su voluntad, ¿no? Entonces, fíjese que aquí recae mucho en la idea de voluntad, pero fíjense que lo que se ha dicho anteriormente no se habla tanto de voluntad, sino de deseo, de otras palabras claves y el término voluntad no está tan explícitamente. Bueno, y la otra cosa es que la diferencia entre convencer y persuadir, no, convencer y persuadir es que el convencer, usted acepta la idea, usted dice, tiene razón, su razonamiento mm, eh,
está bien fuerte, me convence, pero no me puede persuadir, o sea, no sigo su idea, no me pone a actuar. Por eso el persuadir tiene el verbo actuar, porque el persuadir implica de que si alguien me persuade, yo actúo en consecuencia, ¿no? Pero el convencimiento, el convencer, no necesariamente lleva al actuar. El convencer es que yo acepto su idea, pero no me lleva al actuar en consecuencia de su idea. Esa es la diferencia, una diferencia entre convencer y persuadir. Entonces, y bueno, y eso es un aliciente más para descartar esa opción. Ahora, el convencer a la audiencia de que todo hombre cometerá injusticias cuando tenga la oportunidad, ¿no? Es por ahí donde va esa opción. Y eso ha hablado el primer párrafo, ¿no? Eso es lo que ha hablado el primer párrafo y lo que les hace traer ese relato como ejemplo para incluirlo como un argumento de ejemplificación de acuerdo a la tesis que ha planteado en el primer párrafo. Y viene ese texto de Higgins, pero para este propósito general, ¿no? Este propósito general. Un hombre cometerá injusticia cuando tenga la oportunidad. ¿Y qué es lo que tiene Higgins? Así como lo hace Higgins una vez que descubrió el poder que le otorgaba el anillo, ¿no? Eso fue lo que él hizo. Cometió una justicia porque tenía el poder. Ese, digamos, sí es el objetivo. Y yo acepto, personalmente digo, yo acepto, me convence lo que dice Platón hasta ese momento, pero no me persuade, ¿no? Porque yo diría, yo tengo otros principios en la posición de Higgins, yo diría, no quiero hacerle mal a nadie, ¿no? O no quiero meterme en problemas y entonces dejo el anillo o lo doy a otra, qué sé yo. Tengo otros principios morales. Entonces no me lleva a, no me persuade, me convence. Pueda que tenga razón para lo que está haciendo. Y fíjese que este sí contiene las ideas, todas las ideas que dice en el texto anterior, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta y la de? Primero, tener claro entre convencer y persuadir. Y segundo, que aquí menciona lo de fuerza de voluntad, que el texto de alguna manera no lo trata explícitamente, ¿no? Explícitamente. Voluntad. Y eso fue lo que me ayuda y la respuesta correcta a esta opción es la B. ¿Listo, profe? Continuamos. Profe, cuando el texto dice todo hombre cometerá injusticia, está haciendo un juicio universal afirmativo. Todo hombre cometerá injusticia. Sí, convencer a la audiencia tenga la oportunidad. De que todo hombre cometerá injusticias cuando tenga la oportunidad. Sí, eso es coherente con el primer renglón que él dice. Con el primer párrafo. Ajá, con el primer párrafo. Y entonces ahí es donde dejamos la tal fuerza de voluntad y lo que usted habló de los principios. Si finalmente entonces, por naturaleza, todo hombre es injusto. ¿Sí o no? Por naturaleza, todo hombre es injusto, porque es que lo acaba de afirmar. Todo hombre cometerá injusticia. Profe, ahí dice algo importante, por favor, me deja el primer párrafo. Sí, sí, sí. Que yo también tenía, digamos, como esa incógnita con que todo hombre, hablando de la ejecución, pero aquí dice que toda criatura persigue por naturaleza como un bien, que toda criatura, o sea, pues, está hablando en general de la humanidad. Entonces creería yo que sí da cuenta de la respuesta, del objetivo principal del texto en general. No, y también está el juicio que nadie es justo, finalmente. O está el todo universal y el nadie, que es la negación. El texto, la afirmación con la que inicia dice, nadie es justo por voluntad. Quiere decir que todo hombre es injusto. Por voluntad.
Y aquí aparece la palabra voluntad, ¿no? Ujú. Por eso es que cuando termina ya lo de la fuerza de voluntad, es que uno se inclina por la D, que es persuadir que ser justo es muy difícil y que necesita fuerza de voluntad para permanecer en la justicia. Este, Pues yo me incliné ahí, por la ahí, D, ahí pero de me, puro digamos, en el tema de la voluntad, bueno, discutible y hasta me ganan, pero en el tema de la persuasión no tanto, porque yo creo que entre la D y la B la B y la eh, D. Ujú. es el tema de convencer y persuadir. Resulta de que la persuasión no es tanto de los textos, bueno, también están los textos escritos, pero es más de los textos orales, ¿no? Pues ¿quiénes son los profesionales para aplicar lo de la persuasión? Los políticos. ¿Por qué? Porque te llevan a actuar, es decir, ¿qué te ponen a hacer? A votar O por los ellos, jueces, a los votar, jueces, a votar por ellos. O, o los los, jueces. o los jueces que llevan a que alguien esté libre. Profe, pero acuérdese que Platón le hablaba a las multitudes y el propósito sí era persuadir Eh, a sus discípulos. en el caso de que pues, se escuchara a Platón, ¿no? Se le escuchara sus discursos o sus clases. Ujú. Y en este caso tenemos su texto, la República. Bueno, discutible también, ¿no? Discutible. Sigamos. Discutible Sigamos y no ahí también. nos quedamos. Discutible también. Bueno, igual, estas claves que estoy dando, yo no les he compartido este material, ya de pronto te los comparto. Es de un formario del IFES y las claves que estoy dando son claves que ellos dieron, ¿no? El IFES no es clave, no es mi respuesta, es las claves que ellos dieron también, ¿de acuerdo? Pero discutible también está entre la B y la C. Bueno, aquí tenemos 8 preguntas más a partir de una infografía. Esta estuvo relativamente más sencilla, ¿cierto? Sí, señor. La 6. Según la infografía, los países de ingresos medios solo tienen la mitad de los vehículos existentes en el mundo y a pesar de esto sufren el 80% de las muertes por accidente de tránsito. En este enunciado, la conjunción a pesar de cumple la función de. Entonces, evaluando la competencia 2 de lectura crítica. Esta estaba fácil. Nos dan el contexto, nos dicen que nos focalicemos en la conjunción. ¿Y cuál es la función de esa conjunción aquí, en esta relación de dos ideas? Entonces no teníamos que irnos a la infografía porque aquí nos dan toda la información. ¿Cómo les fue? ¿Cómo le fue, profes? Pues, profe, yo puse la A, pero creo que eso me quedó mal. Es que no ¿Por recuerdo, qué? pero pienso que puse la A y me quedó mal. La A. Dice, resaltar que el índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos medios es bastante elevado, dadas sus condiciones particulares, pero ¿por qué está mal? Pues, profe, yo, no, por eso le digo, yo puse la A, pero yo no me acuerdo si me quedó mal. Mm, Pero, o de pronto sí me quedó bien. No sé si el profe pueda mirar, vea. pero pienso que esa es la respuesta. Los países de ingresos medios solo tienen la mitad de los vehículos existentes en el mundo. A pesar de ello, ¿a pesar de qué? De lo Pues que de tienen. que los ingresos medios, Tienen la mitad de los vehículos existentes en el mundo. A pesar de eso, sufren el 80% de las muertes por accidente de tránsito. Es decir, tienen la mitad, pero sufren
El 80. Muy elevado. Ajá, entonces fíjense que esta idea eh, de la A tiene que ver con la función que está cumpliendo Entonces me pudo haber la quedado bien. conjunción. Es que La el otro, conjunción dice, resaltar que el índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos medios es bastante elevado, dadas sus condiciones particulares. Es decir, ¿cuál es su condición particular? Que tenía pues vehículos, la mitad de los vehículos que es de en el mundo. ingresos medios Ajá. y que tienen la mitad de los vehículos. Exactamente. Miremos Ese las es otras. Miremos las otras para descartarla. Mire. Oponer el alto número de vehículos en países de ingresos medios frente al bajo porcentaje de muertes por accidente de tránsito. ¿Esto es verdad? no, dice bajos y está alto. Es el más Ajá, alto. exactamente, descartada. Aclarar que el alto índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos medios está estrechamente relacionado con el número de autos. No, No es así tampoco, esa no es la función ni lo que nos está diciendo la idea. y tampoco aclara eso. Ujú. La última, señalar que el índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos medios puede ser aún más alto de lo que dicen las cifras oficiales. No lo dice, No no lo podemos concluir expresa. eso. No podemos Ujú. concluir eso. Y por lo tanto, certificamos que la respuesta a esta pregunta es la A. La A. Bueno, 7. Considere la siguiente descripción del contenido de la infografía. No la dan también. La infografía muestra datos sobre la frecuencia de los accidentes de tránsito en el mundo y ejemplos Profe, relacionados. no veo la pregunta, no está en la pantalla. ¿No? La 7, ¿no me están viendo la pregunta? Ahí Ah, ok. está. Dice. Además, informa sobre la mortalidad de género por ingreso, por número de vehículos, por tipo de vehículos y por ubicación regional. Esta descripción es insatisfactoria porque nos están diciendo ya que aquí hay un error en esto que nos están diciendo, porque es insatisfactoria. ¿No? Es satisfactorio. Y a mí la palabra clave fue esa, ¿no? Que la información esa descripción es insatisfactoria. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es insatisfactoria? Y eso me ayudó bastante a descartar. ¿Cómo les fue? ¿Qué error aquí en lo que nos dan? Porque en la misma pregunta nos está diciendo, aquí hay un error, aquí hay algo que no está bien. ¿Qué es lo que no está bien? Dice tipo de vehículo. Ah, no, sí, se hablaba de tipos de vehículos porque mostraba motos, bicicletas a pie Ajá, y otros vehículos. sí. ¿Alguien capta? La infografía muestra datos sobre la frecuencia de los accidentes de tránsito en el mundo y ejemplos relacionados. Además, informa sobre la mortalidad por género, por ingresos, por número de vehículos, por tipo de vehículo y por ubicación regional. Esta descripción es insatisfactoria porque pasa por alta información esencial contenida, el orden de su contenido menciona información que no está presente en la infografía. Menciona información que no está presente en la infografía. Frecuencia de los accidentes de tránsito. Y ejemplos relacionados. Le doy la clave. ¿Esto es verdad? Por eso, la infografía muestra datos sobre la frecuencia de los accidentes de tránsito en el mundo y ejemplos relacionados. No muestra ningún ejemplo relacionado. Y yo creo que tampoco muestra la frecuencia de los accidentes de tránsito. Y en el mundo. En el mundo, ¿no? Pues, en el mundo. No, pues no lo muestra en el mundo porque
pero sí en el mundo, con relación al mapa mundi que aparece ahí con algunos países, no en la generalidad del mundo, pero sí muestra como una generalidad de ejemplos. Pero fíjese que esos ejemplos no atienden, los ejemplos son del mundo, o sea, lo que hay ahí es de ciertos continentes, pero podemos decir que nos están mostrando datos sobre la frecuencia de los accidentes de tránsito del mundo. Yo creo que si es del mundo, entonces tendríamos, o sea, la información Todas. tendría que ser, debía partir de, esta es la población mundial, estos son los accidentes que se tienen, pero del mundo, o sea, tiene que estar toda la Ya, ya, información. ya. No. Entonces, yo Entonces, creo que... ¿Y cuál sería es? que menciona información que no está presente en la infografía. Es la respuesta, Es, pero pienso que cuando dice en el mundo, volvemos a lo mismo. Si su merced puede, por favor, colocar un momento la infografía y vemos esto que dice, un poquito más abajo, profe, por favor. Ahí, dice, la probabilidad de morir por accidente de tránsito depende del lugar de residencia, pero en realidad no me está mostrando la frecuencia en el mundo. La infografía me muestra es la probabilidad de morir, ajá. pero no la frecuencia de accidentes a nivel mundial. Déjame ver la primera parte, profe, qué pena. Aquí en donde dice, cada año hay 1,24 millones de muertes por accidentes de tránsito, pero pues no me dice que en el mundo, sino me imagino que en los países de ingresos medios, altos y bajos, o sea, de acuerdo a los ingresos. Ese es un poco complejo, profe. Sí, Bueno, me pero muestra bueno, una nos puede ayudar a descartar, encontrar, digamos, el descarte. ¿Sí? Pasa por alto información esencial contenida en la infografía. no, Bueno, no. el orden de su contenido no corresponde con el de la infografía. Sí corresponde. Yo estuve mirando que más o menos sí daba como dentro de lo que estaban mostrando. Específicamente esto, ¿no? Sí, claro, específicamente eso. Omite evidencias que sustentan la información de la infografía. En realidad, una infografía no pone como tal evidencias, sino los datos, porque pues es gráfico. Esa yo sí la descarté de una, pero yo puse mención a información que no está presente en la infografía, pero voy a ser sincera, fue porque yo coloqué tipo de vehículo. O sea, cuando vi tipo de vehículo dije, no, yo no veo tipo de vehículo, pero luego en la siguiente pregunta que dice que es más probable que haya muerto por accidente de acuerdo al tipo de vehículo, dije, sí había tipo de vehículo. Bueno, pero ahí le ayudó. Aquí, Ahí digamos, me ayudó, pero, esto que está aquí es tan sutil que uno lo pasa como por alto, ¿no? Esta idea. ujú. No es tan sutil. Infograma muestra los datos sobre la frecuencia. Uno dice, del mundo, uno dice sí, porque pues, como uno recuerda como que el mapa, ¿no? Sí, eso Uno es lo recu- que lo pone el- uno a dudar. y, digamos, uno no encuentra aquí el quiebre para encontrar identificar la respuesta correcta, pero hilando finito uno dice frecuencia, ¿no? Esto nomás, la frecuencia es qué quiere decir, La Eh, cantidad de sucesos que se repite, que se repiten, ¿no? Y no está, o sea, eso sí no está. Ahí es cantidades, ¿no? los casos Cantidades. favorables sobre los posibles. Y, Sí, y del mundo. entiendo. Entonces, la información, lo que nos dicen ahí, sí menciona información que no está presente en la infografía. Ese, digamos, es la respuesta correcta a esa pregunta. Ahora, este que parecía fácil. Este que parecía fácil porque uno en un principio dice en moto, pero resulta que es que moto es solamente el 35% del 50%. Es decir, que en otro tipo de vehículo es donde se presentan más accidentes. Digamos, uno
Claro, uno se pierde en qué. Dice, de acuerdo con la información presentada sobre el porcentaje. Entonces uno se pierde aquí, porque normalmente los que no somos los que no somos de matemáticas, nos olvidamos de que cuando nos hablan de porcentaje partimos del 100%. ¿No? Entonces no partimos de ahí, nosotros no tuvimos en cuenta ese detalle y resulta que la información deja en implícito, ¿no? Bueno, implícito el 100%. Yo Entonces, puse, profe, ajá, yo puse, cuando miré eso así rápidamente, puse moto, porque es el yo también, 23%. O sea, en un primer instante. Pero luego dije, no, pero es que es el 23% del 50. Los demás vehículos son el 50, o sea, es la mitad. O sea, obviamente no va a ser la moto, ni la bicicleta, ni el peatón. Por eso me quedó bien. mm, bien, bien, profe. Hizo el razonamiento muy bien. Y eso era lo que hay que tener en cuenta en esa pregunta. Entonces, en otro tipo de vehículo. Entonces, a pie no podría ser por el porcentaje que tiene, bueno, que es evidente. En moto tampoco porque en otro tipo daba el mayor porcentaje. 9. De la información del cuadro inferior izquierdo, donde se presentan estadísticas sobre la cantidad relativa de muertes por accidentes de tránsito en función de la región, se puede inferir. Esa también estaba relativamente fácil, ¿no? O sea, era buscar la información, era tener en cuenta esto. Sí, profe, pero ahí sí es que era demasiado, demasiado fácil. Pues Ujú. para mí, digamos, pensando pues que ahí lo dice. O sea, la respuesta está ahí en el título de ese mapita, que es ¿cuál es el riesgo de morir en un accidente de tránsito según la zona geográfica? Efectivamente, estaba literal, Estaba li- literal. literal. No hay dudas en esta, ¿no? Continuamos. 10. A partir de las gráficas sobre la relación entre el número de vehículos y el número de muertes en accidente de tránsito, se puede inferir que, comparada con la población de los países de ingresos medios, la de los países de ingresos altos. Y nos dan las 4 opciones. Para mí la palabra clave fue aquí lo que me pidieron hacer, comparar e inferir. Entonces yo me fui a comparar, que específicamente este cuadrito que está aquí. ¿Qué me di cuenta? Países de ingresos medios, porcentaje más alto que en países de ingresos altos, porcentaje más bajo, 21.1 y 18.3. Y a descartar opciones. ¿Cómo No, le fue aquí? profe, está mirando mal. A ver, ¿qué fue que miré mal? Devuélvelo, por favor. A ver. Es que como está blanco y negro, pues puede generar eso, pero en realidad los países de ingresos altos es el 8,7 y el Ay, de sí. los países de ingresos bajos es el 18,3. Sí, efectivamente. Aquí hice mal la lectura. Este es este que está más negrito, Es 8.7. 8,7 es el de ingresos altos. Sí, efectivamente. Y este grisecito, países medios. Sí, efectivamente, con profe. Hice mala lectura. Es Entonces, porque está en blanco y negro. mm, igual, bueno, ahí tenemos, digamos, un porcentaje de diferencia bastante alto, ¿no? Y aquí tenemos las opciones. Ya hice la comparación, pero ¿qué se puede inferir? Profe, ¿Tiene más vehículos, tiene más vehículos por persona? no da ese dato, Ujú. ¿Usa menos el vehículo particular? no da ese dato. ¿Es es más educada en materia vial? Yo infiero eso, que como tienen más, o sea, son, eh, ¿cómo es que dice en la infografía? Que son altos, tienen mayores recursos, considero yo que tienen mayor educación en materia vial. Yo puse esa respuesta, creo que es la correcta.
porque eso de que está más expuesto a multas de tránsito, pues es más coercitivo y no, pues tampoco lo indicaría como tal la referencia. Ah, Yo pensaría más que a mayores ingresos, pues mayor capacidad de cultural, más educación vial y por eso menos accidentes. Lo y, efe- inferiría así. y efectivamente esa es la respuesta, profe. Así como usted lo ha. Ayuda mucho las otras opciones, ¿no? Que no, que prácticamente no se puede, digamos, llegar a esas conclusiones con la gráfica. Y la más acertada es esta, la C. 11. A propósito del cuadro que presenta la información según el cual 3 de los 4 fallecidos en accidente de tránsito son del sexo masculino, se puede afirmar que las figuras que acompañan el texto. Entonces ahí nos remiten a otra parte de la infografía que es esta, que está aquí, este cuadrito donde está 3 de 4. 3 de 4 de los fallecidos en accidente de tránsito son del sexo masculino y ahí está la imagen. ¿No? No estaba muy difícil. No, también está muy sencillo. Entonces, la palabra clave para mí fue pues, las figuras, ¿no? Que acompañan el texto. Ilustra la información presentada. Esa es. Esa es. Ilustrarla, una palabra clave, ¿no? Ilustrar. Es una Profundizan, ilustración. profundizan en la información dada. No, no está No, profundizando nada. Proporciona información adicional. no, No. Ejemplifican la información descrita. no. No, no es un ejemplo. Listo. 12. A partir de la información presentada, se puede afirmar que el autor de la infografía tiene como propósito. ¿Cuál es el propósito de la infografía? El que el autor tiene con la infografía. Ahí la palabra clave es propósito de la infografía. Que yo he Bueno, pues escuchado, no he escuchado a la profe Yerfi. ¿Sí está ahí? Sí, señor, yo estoy poniendo cuidado, sino ¿Cómo que la le, uno como, cómo le señor. fue aquí? ¿Cómo le fue aquí? Haga el ejercicio porque ahí aprendemos. Pues la Estamos- verdad es que hay cositas, esa también me quedó mal y Ajá. estaba como prestando atención porque tengo muchas falencias, entonces como que me gusta cuando la profe Paola interviene, que ella como que desglosa todo y yo no tengo todavía esa habilidad, no sé, me falta mucho como percibir esa parte. Listo, Entonces estoy profe. calladita poniendo cuidado. Vale, vale, vale. Profe Paola iba a hablar. de antemano les pido disculpas si hablo mucho y si alguien quiere participar, pues le, solamente que es por hacer un poquito más activa la clase y acompañar al profe y pues dar el punto de vista, pero sí también chévere escuchar otros puntos de vista de los compañeros que nos acompañan, independientemente de si nos equivocamos o no, para poder hacer como un diálogo de saberes que nos nutra en la diferencia. Entonces, invitación para que participemos, así sea que no tengamos la razón o la tengamos para poder escucharnos. Pero bueno, en esta 12 dice que a partir de la información presentada, ahí hay unos verbos al iniciar, que son sensibilizar, incentivar, conmover y sensibilizar. Pero como la palabra clave de la pregunta, yo pienso que es propósito. ¿Usted qué opina, profe? ¿Sí sería el propósito? Bueno, todo esto tiene un propósito, ¿no? En este No, caso, pero como dices, la infografía tiene como propósito en la sí, pregunta. La sí, palabra clave sería el propósito de la infografía. Propósito, sí, sí, propósito de la infografía para mí. listo. Entonces yo pienso que entre esos 4 verbos que están ahí iniciales, yo pienso que pues tengo dos opciones, ¿sí? Pensé en 2 opciones. Voy a decir primero o sea, los que eliminé, que era, por ejemplo, eso de sensibilizar al espectador acerca de la necesidad de manejar sobrio y despacio, de una la deseché, me quedan 3.
Eh, incentivar al espectador a que use formas de movilidad alternas al automóvil, también la deseché, pues porque la generalidad me habla de los automóviles. Eh, me queda sensibilizar al espectador sobre los riesgos de morir en un accidente de tránsito, que también la rechacé porque pues me parece que no habla de los riesgos como tal, y me quedaría con conmover al espectador presentando datos, porque la infografía hace eso, presentar datos sobre el número de accidentes de tránsito. Pienso que esa es la respuesta correcta, pero no recuerdo si fue la que puse. Conmover al espectador presentando datos sobre el número de accidentes de tránsito. Mire que esta idea es verdad, presenta datos sobre el número de accidentes de tránsito, pero ¿es un texto para conmover? No, profe. Yo pienso que sí es un texto para sensibilizar y tocaría es como descartar, incentivar y conmover y analizar las dos de sensibilizar. Y la profe Paola ha descartado la D por cuanto esto desborda lo del texto, la necesidad de Sí, manejar sobre y despacio, desborda lo que está diciendo el texto. Me deja pensando, ante la opción de respuesta que nos queda como correcta, algo que ha dicho también la profesora Paola, que es los riesgos, que se dice al espectador sobre los riesgos de morir en un accidente. Tanto yo creo que utilizaron mal esta palabra, riesgos, ¿no? es que podría ser, no está, obviamente no vamos a hablar de lo que no hay, pero sería más sensibilizar al espectador presentando datos sobre el número de accidentes de tránsito, porque la infografía, si miramos, es que de una nos manda, son datos sobre el número de accidentes, inicia dándonos ese dato, es decir, que su introducción de una vez nos pone sobre esa vía. De los datos sobre el número de accidentes de tránsito. Por eso yo considero que esa podría ser la respuesta. Pero si el profesor dice que no, o sea, que conmover no es como el propósito, entonces sí podría sensibilizar, porque sí es más de sensibilizar, pero es que cuando dice sobre los riesgos de morir, pues es que no me habla en general. No me habla de eh, riesgos, pero pero implícitamente sí, implícitamente sí los da. sí Sí, hay la riesgos, respuesta es ¿no? la A. Entonces, cuando uno le dicen, mire, es que si usted anda como peatón, hay un 22% de que muera, pues ahí hay Sí, es más, riesgos. ahí hay riesgos y hay más sensibilización. Sí, tiene toda la razón. Y además, Entonces, ¿sabe qué, profe? Es que en la última pregunta también me lleva a la respuesta de la antepenúltima, a porque ver, veámosla. la Veámosla. última, como me pregunta, que de acuerdo con el contenido de la información presentada, ¿a cuál de los siguientes contextos se adecuaría mejor la infografía? Eso me daría elementos para identificarla de arriba. Ajá. Entonces, eh, yo pienso que la respuesta es que es una campaña diseñada para promover la adquisición de seguros de vida. Y efectivamente esa es la respuesta. Y si esa es y que eso lo pienso yo, porque pues eso es a lo que más se apunta, pues obviamente que la de arriba sería, pues si yo quiero un seguro de vida, pues lo que quiero hacer es sensibilizar frente a los riesgos ¿de qué? Por favor, me permite, a los riesgos de morir en un accidente de tránsito. Entonces, si yo estoy segura de la de abajo, pues tengo que ser coherente con la de arriba. Ajá, efectivamente. Y bueno, ya que ha tocado esta última, mire lo que dicen las otras. Una protesta ecológica, ya, descartada. ¿Cómo así que una protesta ecológica? Una exposición sobre el transporte público como alternativa de movilidad. Una exposición. Transporte público. No habla de transporte No me público, habla de habla en transporte. general o sea, de la movilidad. Ujú. Y por último, un estudio sobre asesinatos, según asesinatos, Bueno,
Entonces, a partir de las otras también nos ayuda bastante a identificar la respuesta correcta. Bueno, y esa es la última, ¿no? Y la respuesta aquí es la C. Sí, en esta 12, como digo, esto es verdad. Datos sobre los números, el número de accidentes de tránsito, pero conmover, el verbo conmover, el verbo, la infografía no me conmueve, o sea, no es su propósito tampoco, conmoverme. Yo pienso en un texto que me conmueva, muy sentimental, ¿no? Que atiende, digamos, a algo que pueda afectarme en la sensibilidad. De pronto una imagen, por ejemplo, de un accidente. Sí, o el Eso relato. me conmueve un poco más. O el relato de alguien que haya perdido Un la familia, testimonio. un testimonio, eso digamos sí, pero con la información que se ha presentado, me iría como usted se fue muy bien, por los verbos, y fíjese que sensibilizar aparece 2 veces, ¿no? Profe, pero le quiero decir aquí algo con respecto a eso que observamos. Ajá, Y es, aquí llegaríamos al punto de entender que que en esas respuestas siempre hay la incoherente, la falsa, la incorrecta total, pues, la, sí, la correcta, la ambigua y la trampa, o sea, como la cáscara, ajá, porque allí entonces lo estamos viendo en esta específicamente, que aquí vemos una cáscara entre conmover y sensibilizar. Lo mismo lo veíamos en otras de lo de Platón, en donde unas que son muy posibles de ser, pero que hay algo allí dentro de las palabras claves de la pregunta que me enfocan directamente a una, pero hay una que es demasiado parecida, que llamamos la cáscara. Y entonces ahí es donde yo creo que está el ejercicio real de la prueba, que es no dejarse llevar por la cáscara, ajá, que ajá. normalmente obedece a la percepción, o sea, que lo lleva uno cerebralmente, o sea, que hasta lo engaña con las emociones, porque entonces lo saca del foco y lo pone en el campo de la percepción personal. Yo creo que eso que usted ha dicho, profe, es crucial, crucial para responder ese tipo de preguntas, este tipo de pruebas, ¿no? De tener claro qué es lo que nos están preguntando y jugar con lo que nos están dando. Y para las pruebas de juicio situacional va a ser muy importante eso. Para las pruebas la última que vamos a realizar, bueno, sí, creo que va a ser la última que vamos a realizar. Vamos a hacer pruebas de juicio situacional y nos vamos a dar cuenta de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que la situación nos pone en la situación y resulta que dentro de la pregunta, si yo dejo de lado la situación y o sea, uno queda muy tentado, porque como le ponen una situación que es que yo vivo, que es mi caso, que eso me sucedió la semana pasada. Entonces ahí uno, digamos, está tentado a jugar o tener muy en cuenta mi situación y no la situación que me están dando. Es Entonces decir, que eso, uno se deja llevar por la subjetividad, ajá, pierde el foco objetivo de la pregunta. hay que tener muy presente que la situación que me den y lo que me estén preguntando según la situación que me den. Otra cosa es que me ayude mi situación subjetiva, lo que me haya sucedido, lo que conozca, mis conocimientos, que me ayude con lo que me están presentando, que también puede ser y que también ayuda, ¿no? Pero lo primero es lo primero. Primero es la situación que me están dando y tener claro lo que me están preguntando, ¿no? Y ahí para allá, lo que ha dicho también la profe Paola en términos de las opciones de respuesta es importante. En este caso, esta es la forma del ISPES, ¿no? En las pruebas de juicio situacional de alguna manera va a facilita las cosas. Y por eso yo digo que es un poco más fácil las pruebas de juicio situacional, porque al eliminar una opción, pues eliminan una posibilidad de uno equivocarse, ¿no? Y en ese caso prácticamente eliminan
la más loca. O sea, ya no, creo que ya no va a haber pregunta desfasada, así como lo podemos ver aquí en una de las opciones, sino que ya solo tenemos 3 opciones nomás. Bueno, ya cuando lleguemos al momento, no tengo muchas pruebas de juicio situacional, pero espero que con la que leamos y estudiemos, pues sea de ayuda para captar esos detalles. Bueno, profes, me alegra mucho que me hayan acompañado en esta sesión y de paso también les agradezco porque igual yo también estoy estudiando para la prueba. Se dice que pronto va a ser el 25 de septiembre y espero que nos vaya bien a todos. El que estudia le tendría que ir bien. Eso es lo que creo. Muchas gracias, profe. Gracias, Bueno. profe. Profe, También muchas gracias. me gustaría agregar una cosita también chiquita y es que yo también a veces veo que, o me pasa a mí, pienso que le puede pasar a otros compañeros, es como muy preocupados por la prueba de matemáticas, de